Muy buenas tardes. El día de hoy les vengo a presentar mi segundo examen de electricidad y magnetismo del grupo 686, del equipo número 9, con integrantes Carlos Salazar Vázquez, Carla Hernández Arce y yo, Carlos Andrés Vizcarra Morán, que somos parte del equipo 9 a día 7 de octubre del 2021, con las siguientes instrucciones: resolver el siguiente circuito por equipos con todo el procedimiento completo, a mano o computadora, orden, legible, buena letra, supervisar trabajo, ortografía, etc. Entonces debemos identificar nodos, usar 3 cifras significativas, reducir y simplificar el circuito, encontrar la carga total, utilizar notación científica en cada circuito de simplificación, encontrar la carga y los voltajes individuales y explicar cómo se comportan, indicar los nodos donde se miden los voltajes individuales. Por último, llenar la tabla de valores, que finalmente veremos cómo la llenamos. Este es el circuito con el que vamos a trabajar. Aquí está expresado a mano. Tenemos el siguiente circuito. Marcamos cada nodo con un color diferente para poder identificarlos más fácil. Tenemos 4 nodos: nodo A, B, C y D. Estos los separamos donde hay un componente electrónico dividiéndolos. Significa que hay un nodo diferente. Entonces tenemos los valores de nuestras cargas en notación científica con prefijos. Por ejemplo, la carga número 1 la capacitancia número 1 es igual a 9 microfaradios, que son igual a 9 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces empezamos con el problema. Empezamos a reducir o simplificar los nodos de la capacitancia, intentando C1 y C2. Pensamos que tal vez estén en serie, por lo que vemos los nodos que comparten para ver si podemos simplificarlos, y nos damos cuenta que comparten un nodo, característica de un circuito en serie. Sin embargo, hay un tercer elemento en el nodo, C4, por lo que estos no están ni en serie ni en paralelo. Así que ahora intentamos con uno más evidente, C3 y C4. Preguntamos si están en serie y vemos que comparten el nodo B. Y en esta vez no hay ningún tercer elemento en el medio, por lo tanto podemos concluir que sí están en serie y se pueden simplificar. Así que lo simplificamos en un nuevo capacitor llamado CA y hacemos la fórmula para sumar en serie. Contra las resistencias tenemos que la suma es igual a la inversa de la suma de las inversas, y por ello tenemos que el capacitor A ahora va a ser igual a 1 sobre 4 microfaradios más 1 sobre 8 microfaradios, que nos da un total de 2.666 periódico microfaradios, o 2.666 por 10 a la menos 6 faradios. Continuando, nos preguntamos cómo más podemos reducir el circuito de aquí arriba. Ahora nos damos cuenta que C1 y CA, nuestro nuevo capacitor reducido, están en paralelo. Esto ya que comparten los nodos A y los nodos C. Por lo tanto, podemos reducirlo en un nuevo capacitor que llamaremos CE. Estos, al estar en paralelo, podemos sumarlos directamente, otra vez contra las resistencias. Por lo tanto, tenemos que CE va a ser igual a C1 más CA, donde C1 es igual a 9 microfaradios y CA es 2.666 periódicos microfaradios. También lo podemos ver expresado en notación científica, y el resultado en ambos, notación científica y reducido, tenemos que es 11.666 microfaradios. Ahora, para finalizar la reducción de nuestros capacitores o de nuestro circuito, pues vamos a ver qué último nodo podemos reducir, qué últimos capacitores podemos juntar. Para ello nos podemos percatar que nuestro capacitor E y nuestro capacitor 2 pues ahora solamente comparten un nodo, esto puesto a que ya no tenemos ningún otro en el circuito, así que ahora es fácil de reducir. Nos damos cuenta de que están en serie,
y pues podemos simplificarlos a un nuevo capacitor que podemos llamar CU en este caso. Como están en serie, se suman la inversa sobre la suma de las inversas. Por lo tanto, tenemos que CU va a ser igual a 1 sobre C2 más 1 sobre CE, que es lo mismo que 1 sobre 6 microfaradios más 1 sobre 11.666 microfaradios. CU nos da un total de 3.962 microfaradios. Por lo tanto, tenemos que nuestra capacitancia total, CU, van a ser 3.962 microfaradios o 3.962 por 10 a la menos 6 faradios. Y con esto podemos determinar fácilmente la carga total. La carga total, sabemos que su fórmula es la capacitancia total multiplicada por el voltaje total. En este caso, el voltaje que nos dieron al inicio del problema de 10 volts. Por lo tanto, simplemente efectuamos una multiplicación sencilla, donde multiplicamos con notación científica 3.962 por 10 a la menos 6 faradios por 10 volts, que nos va a dar un total de 39.62 por 10 a la menos 6 coulombs, esto por ser la unidad de medida de la carga, que es lo mismo que 39.62 microcoulombs. Esta sería nuestra carga total. Ahora, el problema nos pide conseguir cargas y voltajes individuales. Para conseguir las cargas individuales y los voltajes individuales, vamos a volver a las versiones simplificadas previas. Vamos a irnos paso por paso de fin a principio, del último al primero. Entonces nos percatamos que la versión anterior a la última que conseguimos era esta, que está aquí, donde tenemos a los capacitores CE y C2. Entonces, vemos dónde se mide el voltaje de CE y nos damos cuenta que el voltaje total, esto puesto a que simplemente hay dos capacitores en serie, tenemos que la propiedad nos dice que cuando estén en serie el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes que estén en el circuito. Por lo tanto, en teoría la suma del voltaje de E más el voltaje de 2 debería darnos 10 volts, que es el voltaje original. Y para la carga total tenemos que cuando están en serie van a ser iguales ambas cargas. Por lo tanto, la carga total va a ser igual a la carga en E y a la carga en 2, que pues es lo mismo que sacamos anteriormente, 39.62 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahora tenemos que, despejando la fórmula de la carga total, que era igual a la capacitancia por el voltaje, tenemos que el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Por lo tanto, tenemos que el voltaje en E va a ser igual a la carga en E sobre la capacitancia en E, y el voltaje en 2 va a ser igual a la carga en 2 sobre la capacitancia en 2. Así obtenemos nuestros resultados. Nuestro voltaje en E nos va a dar 3.396 volts y nuestro voltaje 2 nos va a dar 6.603 volts. Esto, como determinamos anteriormente, debe ser igual al voltaje T o al voltaje final, que son 10 volts. Y como podemos observar, la suma nos da muy cerca, nos da 9.999 volts. Esto porque no se usan todos los decimales, estamos utilizando solamente 3 cifras significativas, pero si se usaran absolutamente todos, pues llegaríamos al resultado de 10 volts. Continuando, regresamos una versión más del circuito que ya habíamos pasado, esta de aquí, donde tenemos CA, es decir, tenemos CE descompuesto en CA y en C1. Por ello, como vemos que están en paralelo, que fue como lo sumamos, por lo tanto, para los circuitos en paralelos los voltajes van a ser iguales. Va a ser igual a los dos voltajes que están contribuyendo a esa unión paralela. Es decir, que el voltaje en E va a ser igual al voltaje en A, que va a ser igual al voltaje en 1, como sacamos anteriormente, 3.396 volts. Y la carga, contrario a lo que hicimos anteriormente, ahora que estamos en paralelo, va a ser la carga en E va a ser igual a la carga en A más la carga 1, que nos debe dar, también lo sacamos anteriormente, 39.62 por 10 a la menos 6 coulombs.
Ahora, con la fórmula que ya utilizamos de la carga es igual al voltaje por la capacitancia, pues simplemente lo resolvemos. Ya conocemos ambas cosas, entonces multiplicamos los valores que ya tenemos y obtenemos para la carga en A 9.053 por 10 a la menos 6 coulombs y la carga en 1 30.564 por 10 a la menos 6 coulombs, mismas que sumadas nos deben dar igual a la carga en E, como sacamos anteriormente. Y como podemos observar, nos da 39.617 por 10 a la menos 6 coulombs, un error de 0.003. Por lo tanto, podemos concluir que se debe a las cifras significativas utilizadas. Ya concluyendo para las cargas y voltajes individuales, vamos a volver al mismísimo circuito original, primerito que teníamos. Vamos a observar aquí, con las mismas cargas, los mismos voltajes y demás. Ya conocemos varios de ellos. Ahora, en este caso estamos descomponiendo lo que es CA en C3 y C4, como hicimos al principio, solamente al revés. Como C3 y C4 se encontraban en serie, pues vamos a utilizar las propiedades para un circuito, para unos nodos en serie. Es decir, que el voltaje en el circuito, en el capacitor de A o en el punto de A va a ser igual al voltaje 3 más el voltaje 4. Esto pues que en estos casos, cuando está en serie, el voltaje va a ser igual a la suma de ambos voltajes. Y la carga, por el contrario, van a ser iguales. Esto cuando está en serie. Por lo tanto, la carga de A va a ser igual a la carga 3, que va a ser igual a la carga 4, que sacamos anteriormente, es igual a 9.053 por 10 a la menos 6 volts. Continuando, tenemos ya la fórmula que ya sacamos anteriormente, que el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Y esto, sustituyendo los datos, pues tenemos que el voltaje en 3 va a ser igual a la carga 3 entre la capacitancia 3. Lo mismo para el volumen 4, para el voltaje 4, va a ser igual a la carga 4 entre la capacitancia 4. Mismas que deberían darnos sumadas el voltaje A. Por lo tanto, el voltaje 3 nos da 2.263 volts y el voltaje 4 nos da 1.131 volts. Sumados nos dan 3.394 volts, que si se dan cuenta es muy cerca del voltaje A, que es lo que nos debe dar la suma, de 3.396 volts, un error del simplemente 0.002 volts. Por lo tanto, una vez más, concluimos que se debe a una falla en las cifras significativas. El hecho de haber usado solamente 3 puede haber determinado este pequeño error, pero es un error muy pequeño para que afecte en este caso. Para concluir, para terminar, simplemente organizamos todos los datos que sacamos en todo este proceso, es decir, la capacitancia, la carga y el voltaje, y las acomodamos en ambas, notación científica y en abreviaciones. Aquí lo tenemos, justo como se pidió. Tenemos que la carga 1 nos va a quedar finalmente 9 microfaradios, una disculpa. La capacitancia 2 nos va a quedar 6 microfaradios. La capacitancia 3 nos va a quedar como 4 microfaradios. La capacitancia 4 nos va a quedar como 8 microfaradios. Y en la carga nos va a quedar la carga 1 como 30.564 microcoulomb. La carga 2 nos va a quedar como 39.62 microcoulomb. La carga 3 nos va a quedar como 9.053 microcoulomb. Y la carga 4 nos va a quedar como 9.053 microcoulomb, de la misma manera como terminamos anteriormente. Nuestros voltajes, sucede algo pues que se puede explicar por leyes de Kirchhoff. Es decir, que nuestro voltaje 1 y el voltaje 2 nos da el voltaje 1 3.396 volts y el voltaje 2 6.603 volts, mismos que sumados nos dan prácticamente los 10 volts. Esto porque podemos ver que el voltaje que sale del nodo número 1 pues se divide en estos dos. Por ello la suma de ellos debe ser lo mismo que el total. Y por otro lado tenemos el voltaje 3 y el voltaje 4 que sumados nos van a dar lo mismo que el voltaje 1. Por esta propiedad que se cumple de tener de un lado 1 y del otro lado el otro. Y por nuestra parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Somos el equipo número 9 del grupo 686, conformado por Carla Hernández, Carlos Salazar Vázquez y su servidor Carlos Andrés Vizcarra Morán. Muchas gracias.